O sea, nosotros veníamos preparados a correr, a que nos golpearan, pero no a que nos masacraran. El 30 de julio de 1975, cientos de estudiantes salieron a marchar por las calles de San Salvador. Muchos nunca regresaron a casa. ¿Qué ocurrió ese día? Y cómo una protesta estudiantil terminó convirtiéndose en una de las tragedias más recordadas de la historia de El Salvador. Para entenderlo, tenemos que regresar 5 días antes. El 25 de julio de 1975, en Santa Ana, estudiantes del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de El Salvador preparaban una actividad conocida como desfile bufo. Pero, ¿qué era un desfile bufo? Era una tradición universitaria en la que los estudiantes utilizaban disfraces, carrozas, representaciones y sátira para expresar críticas sobre la realidad política y social del país. No era una actividad nueva, formaba parte de la vida universitaria y para muchos jóvenes era una manera de ejercer la libertad de expresión a través del humor. En ese año, El Salvador era conocido internacionalmente como el país de la sonrisa y recibía a visitantes de todo el mundo por el certamen Miss Universo. Al mismo tiempo, el país atravesaba un ambiente de creciente tensión social y política. Ese mismo 25 de julio, fuerzas militares ingresaron al Centro Universitario de Occidente e intervinieron la actividad que preparaban los estudiantes. Según relatos históricos de la Universidad de El Salvador, fueron destruidos materiales que serían utilizados para el desfile, como parte de la intervención. El hecho provocó indignación en los estudiantes, quienes consideraron que se había violentado la autonomía universitaria. Ese acontecimiento sería el detonante de una movilización que ocurriría pocos días después en San Salvador. El 30 de julio de 1975, desde la Universidad de El Salvador, en la capital, comenzó a organizarse una marcha de protesta. Pero esta no era únicamente una movilización universitaria. Participaron estudiantes de la Universidad de El Salvador y también jóvenes de educación media. Entre ellos se encontraban alumnos de institutos nacionales como el Instituto Nacional Francisco Menéndez, conocido como Inframen, y otros centros educativos que se sumaron a la protesta. Eran jóvenes estudiantes, muchos de ellos transitando entre la adolescencia y la edad adulta, que salieron a las calles para expresar su rechazo por lo ocurrido en Santa Ana. La marcha partió desde la Universidad de El Salvador y avanzó por las calles de San Salvador rumbo al centro de la capital. Los estudiantes caminaban con pancartas y consignas. Para muchos de ellos, aquella era una forma de hacer escuchar su inconformidad. Pero esa movilización terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de la historia reciente del país. Cuando la marcha llegó al sector del paso a desnivel de la 25 Avenida Norte, cerca del Hospital General del Seguro Social, los estudiantes encontraron un fuerte despliegue de cuerpos de seguridad. Según testimonios y fuentes históricas, la manifestación fue rodeada y se utilizaron gases lacrimógenos, armas de fuego y vehículos blindados o tanquetas. Los estudiantes quedaron atrapados en medio de la represión. Lo que había comenzado como una marcha estudiantil terminó convertido en una tragedia. Hubo estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos. Hasta hoy existen diferentes cifras sobre el número de víctimas, pero más allá de los números permanece una realidad. Aquel día muchas familias perdieron a sus hijos, hermanos y seres queridos. Después de los hechos, sobrevivientes y testigos dejaron relatos de escenas que quedaron grabadas en la memoria. Entre ellas, la limpieza rápida de las calles donde ocurrió la tragedia. Una imagen que muchos recuerdan como un intento de borrar las huellas de lo sucedido. Pero las consecuencias de aquel día no terminaron con la marcha del 30 de julio. En los años posteriores, en medio de un contexto de creciente violencia política y de búsqueda de respuestas, comenzaron a organizarse grupos y familiares que exigían conocer el destino de sus seres queridos. Entre estas organizaciones surgió el Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador, conocido como Comadres, una organización que durante años alzó la voz por quienes buscaban respuesta y justicia.
Esta historia también forma parte de la memoria del 30 de julio de 1975. Con el paso de los años, esta fecha ha sido recordada desde diferentes perspectivas. Para algunos, aquellos jóvenes representaban una generación que buscaba expresar su inconformidad ante la situación que vivía el país. Para otros, este episodio debe analizarse dentro del complejo ambiente de polarización política que atravesaba El Salvador durante esa época. Pero más allá de las posiciones políticas, existe algo que permanece. Detrás de aquella fecha había jóvenes, familias y vidas que quedaron marcadas para siempre. Porque la historia de un país no solamente se escribe con presidentes, gobiernos o conflictos, también se escribe con las historias de las personas que estuvieron en las calles y con aquellos acontecimientos que una sociedad decide recordar. El 30 de julio de 1975 quedó grabado en la memoria de El Salvador como una fecha que nos recuerda la importancia de conocer nuestro pasado. Si quieres conocer más sobre la historia de Comadres y cómo surgió esta organización, tengo un video donde profundizo en ese capítulo de nuestra memoria histórica.